Me llama José Mari Sarasola, ¿sí? Bueno, yo empecé desde siempre, ¿sí? Porque desde pequeño tenía muchísimo miedo a todo. Sentía muchísimo las cosas y no comprendía lo que surgía dentro de mí. La cuestión es que yo necesitaba dormir con mi hermana, ¿sí? Por el miedo que sentía, y muchas veces me rechazaba porque pues para ella era incómodo, pero yo necesitaba algo, ¿sí? Porque no podía comprender. Entonces, luego hubo un acontecimiento que fue cuando pillé, el tractor me pilló la pierna derecha con la caja y estuve ingresado unos 10 días, ¿sí? Entonces ahí fue una catarsis muy fuerte para mí, porque sentía tanto miedo de que me iba a quedar solo, ¿sí? Y ha sido el mayor miedo que he sentido, ¿sí? La soledad. Entonces ahí entré en una catarsis muy fuerte y pues los padres dirigieron de una manera, pues sin psicólogos, sin psiquiatras ni tal, y estupendo. Para mí fue un regalo que hicieran así, ¿sí? Luego con los años fue calmándose, pero esa ansiedad se mantenía, ¿sí? La cuestión es que cuando estaba en la edad adolescente, ¿sí? Llegó un momento en que una noche sentí como me planteaba el suicidio. Entonces fueron 4 días muy angustiosos para mí, porque tenía planificado en mi mente cómo hacerlo. Entonces llamaba a mi madre para que viniera a donde mí y que no se me hubiera de la cama, ¿sí? Entonces ahí esa etapa pasó y ahí empecé a trabajarme, que fue a los 15, 16 años. Empecé con el yoga, con respiraciones, luego fue el diafreo. El diafreo me ayudó a liberar las tensiones internas y ahí me di cuenta que había algo más, ¿sí? Entonces empecé, tenía los estudios, yo aprendí carpintería y estuve trabajando en una empresa de barnices, ¿sí? Y mi trabajo era colorista, sacar colores a los muebles. Entonces ahí aprendí muchísimo, ¿sí? El orden, la composición de todo, la mezcla, ¿sí? Pero hasta años posterior no me di cuenta de para qué me iba a servir. Pero hubo un acontecimiento clave, ¿sí? Porque en esa etapa hice psicomagia con Jodorowsky, hice 1000 historias, ¿sí? Porque necesitaba comprender qué es lo que pasaba dentro de mí. Y ahí salían cosas y todos me felicitaban siempre y yo decía, ¿por qué me felicitan si yo estoy un desastre por dentro? ¿Sí? Y con todos los que iba me felicitaban y ¡hala, felicidades! Y todos riendo y yo por dentro como que no comprendía eso. Pero un viaje a la India cambió todo. Unos amigos tenían un tío jesuita que estaba en la India. Entonces me dijeron que iban a hacer un viaje y sentí que tenía que ir. Y así fue. Y cuando estaba en el Taj Mahal con un calor tremendo, me tumbé en el suelo, ¿sí? Y sentí esto, ¡plá! Algo dentro de mí hizo ¡plá! Y sentí que tenía que dejar todo lo que estaba haciendo de colorista y emprender otro camino diferente. Unos meses antes ya había empezado a aprender masajes, ¿sí? Entonces me vino, deja todo y emprende esto. Y sentí tan fuerte dentro de mí que cuando vine, dejé todo y emprendí el camino de ser masajista al principio. Emprendí y estuve haciendo un taller de coaching, ¿sí? Y ahí apareció un bulo muy grande en el pueblo donde se había generado una secta, ¿sí? Porque la gente estaba feliz por la calle. Entonces salió en la tele, en el periódico, en todo. Y mi padre fue el momento en que me dijo 2 palabras que cambiaron todo, ¿sí?
porque sentía un acoso muy fuerte, pero cuando llegaba a casa empezaba a llorar, 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 porque ya había emprendido un negocio que era el de masajista, ¿sí? Entonces mi padre me dijo una vez, yo sé lo que haces y confío en ti, ¿por qué le estás escuchando a la gente? ¿Sí? Entonces fueron las palabras claves para que hiciera clac de nuevo y emprender nuevamente el camino que había cogido. Entonces venía a la consulta gente que con el físico no podía llegar al fondo, porque cuando empecé el camino, mi misión al principio fue que nadie en la vida experimente lo que yo he experimentado, o si no, si experimentan, que se sientan acompañados por alguien, ¿sí? Entonces emprendí el camino del masaje y ahí me di cuenta de que había algo más. Entonces entré en el mundo de las emociones, la psicología, ¿sí? Pero ahí también sentía frenos y entré en el mundo de la energía, ¿sí? Un maestro tope que me enseñó la pulsología y ahí fue como una apertura muy grande para mí porque vi que había algo más que no entendía y que desde niño sentía eso. Entonces era un camino que me iba, entonces aprendí muchísimas técnicas. Porque ese maestro lo que nos enseñó fue pulsología, pero nos dijo, ala, ir a casa y entrenarlo. Y yo venía donde los amigos y cuando estaban viendo el partido, tal, yo con el pulso ahí a ver qué le pasa, tal, o me sentaba en un banco y las personas que iban por la calle les iba mirando a ver qué es lo que les pasaba por dentro, ¿sí? Y a los 3 meses cuando volví, el maestro, al principio éramos unos 50, 60, y el maestro cuando volví dijo, esto es lo que quería, ¿sí? Solo fui yo. Fue un filtro. Entonces me dijo, ahora vas a venir. Y me llegó a donde unos, ¿sí? Eran 8 o 9, ahora no recuerdo muy bien, que ya habían aprendido muchas técnicas, musicoterapia, geometría sagrada, el otro acupuntura con fibra óptica, bueno, 1000 historias tenían, ¿sí? Entonces, claro, yo era un chavalín que había emprendido el camino, que era como una esponja y ellos estaban deseando de transmitir. Entonces fue como unirse el hambre con las ganas de comer. Y pues ahí aprendí muchísimo y luego me sentía que había algo más a partir del energético, que era el mundo espiritual. Y ahí entré con un maestro, Miquel Izarralde de Donosti, ¿sí? Un medium, y estuve con él 3 años estudiando y ahí se me abrió todo ya. Porque empecé a canalizar las energías del otro mundo a este plano, empecé a hablar con los fallecidos, empecé a hablar con las almas y empecé a hablar con la vida. Y ahí fue un camino donde emprendí y siento que es mi camino de vida, ¿sí? Ayudar a las personas no solo en el físico, no solo en el emocional, tampoco en el energético, sino también en el espiritual. Y ahí mi misión está cambiando, ¿sí? En estos 13 años que llevo en este camino, ya dedicándome a esto, siento que cada vez está cambiando todo, ¿sí? Porque cada vez estoy viendo que si las personas comprenden cómo funciona la vida, qué está dentro, escondido detrás del velo de la realidad, que es la vida en general, el sufrimiento, el dolor, es un juego muy bonito la vida. Y en estos momentos me dedico a acompañar a las almas. Muchas personas me dicen, ¿en qué trabajas? Y yo siempre digo acompañante de almas, ¿sí? Entonces, como abarca todo y no te califica en nada, porque he comprendido que limitar el alma es ponerle una condición muy fuerte, como ponerle un nombre. Por eso digo que me llaman José Mari y no soy José Mari, porque mi alma va más allá de lo que es el nombre José Mari. Entonces estoy en un camino hacia el infinito, descubriendo cada vez qué es la vida, qué es lo que hay detrás de cada enfermedad, detrás de cada acontecimiento, y cada día me levanto como un niño a investigar la vida
Y ese es mi propósito de vida, descubrir los secretos que tiene la vida detrás del velo de la realidad que vemos, que son la visión y los ojos. Y entonces esa es mi misión de vida, acompañar a las almas tanto en el mundo terrenal como en el mundo espiritual. Porque hay muchas almas que vienen a pedir ayuda desde el otro lado. He tenido consultas donde la persona en realidad no vendría, pero por circunstancias ha tocado que ha venido a la consulta, ¿sí? Y es porque había una alma que le traía a la consulta, o su madre, su tío, tal, para decirle una cosa concreta en ese momento, ¿sí? Y es muy bonito ver cómo se encajan todos los puzzles constantemente para que la magia de la vida surja en todo momento. Es preciosa. Por eso ese es el camino que he elegido. La vida me ha puesto delante y voy ahí caminando. Como las tortugas, suave, pero para adelante.